Bendiciones, hermanos y hermanas. La Iglesia Nueva Esperanza una vez más les bendice en este momento. Igualmente bendice cada una de sus familias para este momento de la celebración de la palabra del Señor. Quiero invitarles para que nos pongamos lo más cómodos posible y tener ahí a la mano nuestra herramienta de trabajo. Entre ellos, la palabra del Señor, y donde usted va a hacer su registro, las notas, sea en su mente, sea allí en cualquiera de los equipos, en el cuaderno. Pero necesitamos estar listos para dar inicio a este momento tan especial dado de parte de nuestro buen Dios. Igualmente queremos en ese saludo dar gracias a Dios por el lugar, por ese escenario hermoso que nos ha permitido tener en el día de hoy. En la parte de atrás tenemos la compañía de unas preciosas aves y algunos pájaros que pasan dando el saludo y algunas de las mariposas. Gracias a Dios por esta creación que aún nos permite compartir en este momento. Cuando el pueblo del Señor se reúne para honrarle, para bendecirle, hay cantidad de maneras de cómo relacionarnos con Él. Entre ellos, una de las maneras para estar en intimidad con el Señor es a través de la oración, a través de la alabanza, la adoración, donde lo expresamos para manifestarle cuán grande es Él, cuán maravilloso es, también manifestarle nuestras situaciones de alegría, de tristeza, de frustración, en fin, ese es uno de los tantos motivos. Pero la otra forma de acercarnos a Él es para la celebración de la palabra. Y este es uno de los momentos donde vamos a acercarnos a la palabra para decirle, Señor, a través de lo que está escrito en este libro que tú nos dejaste, queremos disponer la mente y el corazón para que tú hables a nosotros, para que tú hables hoy a través de la persona, del medio, del canal que tú tienes destinado. En este momento, Dios me ha regalado ese privilegio de compartir con ustedes esta hermosa palabra. Entonces le invito para que juntos allí sigamos esta ruta, la cual, basada en el libro de Isaías, capítulo 24 hasta el 26, vamos a estar trabajando en esos tres textos, pero no los voy a leer por obvias razones de tiempo, pero vamos a estarlos trabajando para que usted lo pueda tener allí presente. Isaías capítulo 24 hasta el capítulo 26. Estos tres capítulos nos hablan, en resumidas cuentas, vienen haciendo una narración de lo que el Señor aconteció allí en la tierra de ese entonces. Y en palabras del apóstol Pablo, sería como más o menos decir, lo expresaba allí en Romanos, la tierra hasta ahora gime, tiene dolores de parto. Y lo que diríamos hoy en el 2020, en este mes de abril, diríamos, esta pandemia a hoy, 19 de abril, tiene una cantidad de infectados de un promedio de 2.500.000 y un promedio de 160.000 muertos. Más o menos lo que diríamos y lo que viene narrando paralelamente a lo que está diciendo el libro allí de Isaías. Igualmente nos habla de que hay una morada de las circunstancias que le vienen al ser humano, a los moradores, pero también al fondo hay una esperanza. Entonces desde allí nos encomendamos delante del Señor y te decimos, Padre del cielo, gracias por esta gran oportunidad de la celebración de la palabra, y pedimos que nos guíes para disponer la mente y el corazón, y permíteme ser fiel a lo que tú quieres transmitir a cada uno de nosotros. Que podamos extraer esa porción para mi vida y en lo que me compete en el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. ¿Qué queremos ver como propósito en el día de hoy? Entre ellos, o entre otros, poder identificar lo que Dios hizo en la tierra en ese entonces, lo que aconteció a sus moradores. Y quiero verlo desde el título, entre el juicio y la esperanza. Recuerde, el título vamos a trabajarlo desde el juicio hasta la esperanza. Y tiene como finalidad hacer un paralelo de cómo Dios se ha venido manifestando a través de toda la historia humana, se ha venido manifestando periodo tras periodo, pero también en esa misma línea, cómo el ser humano, en cuanto a la relación e intimidad con el Señor
y ante la sociedad también ha tenido unos comportamientos que le han llevado a su propia afectación. Entonces, entre el juicio y la esperanza, miremoslo desde dos frentes. Número uno, y es allí donde ya quiero que vayamos a la palabra del Señor, el libro allí de Isaías, capítulo 24, verso 1. Vamos a ir haciendo el análisis de cada uno de ellos. Y como les dije, no lo vamos a leer todo, pero vamos a ir extrayendo aquellos textos relevantes para esta oportunidad tan preciosa que el Señor nos ha regalado en este día. Verso número 1 del capítulo 24. Y el Señor, bajo el subtítulo allí, lo que Dios hizo en la tierra. ¿Qué fue lo que hizo? Y él comienza, Isaías 24 comienza a narrar: la tierra está vacía. Estoy leyendo aquí una Reina Valera del 60, pero también una otra Biblia haciendo la comparación. ¿Qué hizo el Señor? Que la tierra estaba también destruida. La tierra estaba desnuda y iba a transformar su faz. Hay una versión que dice, la va a retorcer. Verso número 1. Y dando un salto en esa misma idea de lo que Dios hizo en la tierra, el verso número 3, la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada. Será saqueada y destruida por completo. Y esto produce como un escozor. ¿Cómo es posible que el Dios creador de toda esta belleza, de toda esta hermosura, en un momento determinado diga que va a sacudirla, va a moverla? Y eso es lo que ha manifestado a través de su profeta Isaías. Porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Así lo ha dicho el Señor. Y esos eran los términos que usaban los profetas. Así lo dijo el Señor. Porque Jehová ha prometido esta palabra. ¿Y por qué lo dijo el profeta? Verso número 4. Se destruyó la tierra, se seca. Cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo. Enfermaron los pueblos de la tierra, se enfermaron. Los de alta sociedad languidecen. Entonces es bien conmovedor cuando comienza uno a ver esos primeros versos allí del capítulo 24 de Isaías. ¿Cómo así? Que el Señor Todopoderoso va a hacer esto con la tierra. E incluso el título de este capítulo lo dice de la siguiente manera: el juicio de Jehová sobre la tierra. Y más adelante podremos ir viendo como unos paralelos y en la conclusión, ¿qué concordancia puede tener de un libro que fue escrito hace más de 2500 años? ¿Qué tiene que ver hoy en el 2020? Desde allí que el mismo Señor, que el Espíritu Santo, en la medida, hermano, hermana, niño, adulto, quien esté allí escuchando en este momento, podamos como ir procesando lo que esta palabra del Señor hoy está cobrando allí vigencia. Tengámoslo allí presente, que el Espíritu Santo nos guíe para ir digiriéndola. Entonces, en ese primer punto, entre el juicio y la esperanza, número 1, ya lo dijimos, lo que Dios hizo a la tierra en ese entonces. La sacudió, la movió. Y número 2, lo que aconteció a los moradores, a los habitantes. Nuevamente volvemos al verso número 1, la parte B. Y dice sencillamente, hace esparcir a sus moradores, dispersa a sus habitantes. En otras palabras, como que riega por todos lados. El montoncito que estaba aquí y allá quedan dispersos por todo lugar. Y eso es lo que el Señor hizo con los moradores. El verso 1, la parte
la parte B. Y esta situación del dispersarlos, el mismo comienza desde el verso número 2, dice que esto va para todos. Aquí nadie se escapa. El justo, el no justo, va a caer allí. Y comienza una descripción al pueblo, al sacerdote, al siervo, al amo, a la criada, a su ama, al que compra, al que vende, al que presta, al que toma por prestado, al que da algo, al que lo recibe. Todos los habitantes, la raza humana, los moradores de ese momento serían afectados de alguna manera. ¿Y por qué? ¿Por qué esto aconteció? Mire ese verso número 5. El verso número 5 de Isaías 24 marca la razón básica de por qué Dios despliega su enojo, su malestar, su ira. Y lo expresa. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Y menciona tres razones. Porque traspasaron la ley. Violaron la ley de Dios. 2. Falsearon el derecho. Desobedecieron los mandamientos que el Señor había dado. Y que están registrados aquí. Los falsearon. Los desobedecieron. Y un tercero punto allí en ese 5. Quebrantaron el pacto sempiterno. Han roto el pacto eterno. Y cuando el ser humano atenta contra ese carácter de Dios, contra esa bondad, la consecuencia que se viene es grande. Entonces en ese punto número 2, recordemos, entre el juicio y la esperanza, 1, lo que hizo Dios allí a la tierra. Número 2, lo que va a acontecerle al ser humano, a los moradores, y que eso trae unas consecuencias bien serias. Y entre las consecuencias, usted puede verla, usted que está allí siguiendo la palabra del Señor, nuevamente vuelvan a tomar y comience a mirar capítulo 24, verso 6 en adelante. Vamos a extraer la mayoría de los versos de este capítulo para ver las consecuencias que trae el haber roto, el haber quebrantado, el haber desobedecido contra el Dios Todopoderoso, el creador de todo este universo, que en este momento podemos verlo aquí al fondo, que usted puede experimentarlo. Verso 6. Por esta causa, la maldad consumió la tierra y los moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. ¿Cómo se van disminuyendo? Con la eliminación, con la muerte, con el caos. Y ante esa disminución se perdió el vino de la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón, cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegraban, cesó la alegría del arpa. Ya no beberán vino, la sidra será amarga a los que la bebieren. Y uno comienza, cuando les decía ahora, en la tentación de ir mirando el paralelo hoy. Por lo menos recientemente escuchaba noticias donde en varios sectores de nuestro país están próximos a las cosechas de varios frutos. Y el temor es que se pueda perder, porque no hay quien lo recoja, no hay quien los transporte. Qué tristeza, qué tristeza, qué tristeza. Verso 10. Quebrantada está la ciudad por la vanidad. Toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Si vamos viendo ahí las consecuencias, si las va viendo, y sigue hay varios de las situaciones, de los acontecimientos, de estas consecuencias. Hay clamores por falta del vino.
verso 12, la ciudad quedó asolada. ¿Coincidencia? Este libro escrito tanto tiempo, ¿qué vamos viendo hoy? ¿Qué vamos viendo? Aunque fue una situación, como lo hemos reiterado en varios momentos, fueron acontecimientos para un pueblo en particular, por unas consecuencias muy particulares, pero que la condición, la conducta del ser humano sigue siendo la misma siglo tras siglo. Cambian los años, pero la actitud del ser humano ante el Señor y ante la misma sociedad tiene esos elementos que no la cambian. Sigamos ahí, sigue ahí los versos. Usted puede irse hasta el verso 19, que hasta ahí voy a llegar. Y en ese verso 19, será quebrantada toda la tierra. Enteramente desmenuzada será la tierra. En gran manera será la tierra conmovida. Y entre las líneas de este capítulo, será sacudida la tierra. Entonces, lo que Dios hizo con los moradores, punto 2.1, trajo unas consecuencias. Pero para entrar en la esperanza, a esos moradores, que es allí donde queremos pasar, entre el juicio y la esperanza, que también queremos llegar allá, en medio del caos, Dios también ofrece esas bendiciones. No se queda solamente allí. Entonces, cuando le decía, vamos a trabajar capítulos 24, 25 y 26. Y extraemos entonces esa esperanza de parte de nuestro buen Dios. ¿De dónde las traemos? De estos mismos capítulos. 25, capítulo 25, verso 1. ¿Qué nos dice? Jehová, tú eres mi Dios. Te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Entonces, entre la confianza, y que fue uno de los textos que compartimos con algunas personas en el día de hoy, tus palabras, tus consejos son firmes y son verdad. Y son los que nos van fortaleciendo en medio del caos. Porque el caos que genera la destrucción de la tierra, el obrar del Señor, no es nada alentador. Y tendemos a decaernos, a deprimirnos. Dando un salto al capítulo 26, verso 3. Que encantan en medio de este dolor, de esta zozobra, de esta soledad. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confía en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Y termina el verso 5, porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló y la derribó hasta el polvo. Entonces, en la esperanza del Señor, podemos ver que Él no nos deja solos. Él está allí para fortalecer. Y en ese mismo capítulo 26, como una expresión de aquel que ha sido confortado con esa voz de aliento, con esa voz de esperanza, dice en el verso 9, con mi alma he deseado en la noche, y en tanto que dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, Señor, porque sé quién eres, Señor. Mientras haya vida en mí, nunca me voy a olvidar de ti. Son las palabras que está expresando allí el profeta. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Y quiero ir
concluyendo con un texto que durante toda esta cuarentena ha estado marcado por varios frentes que nos han llegado. Y quiero recordarlo una vez más, Isaías 26:20. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Hermanos y hermanas, ya manera de conclusión, como en los tiempos de aquí del profeta Isaías, donde la tierra fue sacudida, donde sacudió a sus moradores, nos lo refleja, lo hemos también reflejado en toda la historia, en la historia humana. Y a veces como que esa historia la olvidamos. Por lo menos voy a mencionarle algunos de estos acontecimientos. En el Antiguo Testamento, aunque algunos no lo registran como pandemias, como pestes, pero podemos ver allí en el pueblo de Egipto cómo Dios afectó con estas plagas a estos pueblos. Y al culminar esas plagas, mire que culmina con la muerte de todos los primogénitos. El aullido, el lloro, el lamento en ese entonces por el haberse desatado la ira del Señor allí en la tierra contra sus moradores y aplicando un juicio. Y en la historia, como dijimos, a manera de conclusión, vemos algunas pandemias, algunas enfermedades que han dejado miles, millares de muertos. Menciono algunas de ellas. La viruela, que dejó 300 millones de muertos. El sarampión, 200 millones. La gripe española, entre 50 y 100 millones. La peste negra, 75 millones. El VIH, 25 millones. La plaga de Justiniano, 25 millones. La tercera pandemia, 12 millones. La tifus, 4 millones. El cólera, 3 millones. La gripe de Hong Kong, un promedio de 1 millón. La gripe rusa, un promedio de 1 millón. La gripe H1N1, un promedio también altísimo. Y otras tantas que no se han mencionado. Y la de hoy, el coronavirus. Cuando mencionábamos de que a la fecha, un promedio de 2.500.000 de afectados y un promedio de muertos de 160.000, que están muy corticos frente a lo que ha sido los acontecimientos de otras pandemias a lo largo de la historia. ¿Qué hacer entonces, hermanos? Hemos escuchado esta palabra. ¿Qué vamos a hacer? Y el desafío más grande, recuerden que en el verso 24:5 nos decía, el problema fue que violaron las leyes de Dios, desobedecieron los mandamientos y rompieron el pacto eterno. Una vez más, y por estos días nos toca estar recalcándolo, hermanos. Usted y yo necesitamos pedirle perdón al Señor. Decirle, Señor, esta es mi culpa, esta es mi responsabilidad. Por eso el mundo está así, está revolcado. Dar un cambio, dar un giro genuino y real ante Él. Señor, este soy yo. Esta es mi condición pecaminosa que ha atentado contra ti. Pero hoy te quiero reconocer y te quiero recibir. Puede que tenga mucho conocimiento de ti, pero necesito de ti. Y puede que sean palabras muy parecidas a las que durante todo este tiempo usted escucha en varios de los sermones, en varias de las predicaciones. Pero téngalo en cuenta, diga al Espíritu Santo, ¿qué tienes para mí en el día de hoy? ¿Qué tengo que decir? ¿De qué tengo que postrarme ante ti? Y otro paso a seguir, de acuerdo a esta palabra, atender cada uno de los protocolos que desde las autoridades nacionales nos vienen marcando. Guardémosla. Guardemos cada una de ellas. Para algunos puede que sea exagerada, para algunos. Asimismo, disponer y ajustar el proyecto de vida.
Porque a partir de el acontecimiento de hoy, haciendo el paralelo aquí con Isaías, el acontecimiento de este tiempo nos lleva a direccionar nuestro proyecto de vida. Para un gran sector, la vida cambia a partir de este momento. En asuntos laborales, en intereses, aún la misma tierra ha tenido, por los expertos, ha tenido una renovación. El medio ambiente, muchas aves, animales están emigrando ya a las ciudades porque están viendo unos cambios. Quieren retomar lo que el ser humano le ha quitado. Entonces, hermano, recapitulando, tenga presente, el Señor hoy una vez más nos está hablando. Y una vez más nos recuerda que este acontecimiento hace más de 2500 años tiene un paralelo hoy con esta pandemia. Pero también nos quiere decir, téngalo claro, entre la incertidumbre, el juicio de Dios, viene también surgiendo una esperanza que está en Él. El Señor sacudió allí la tierra, hoy la está sacudiendo, no solamente con la pandemia, con asuntos naturales, con temblores. No se nos extrañe, hermanos, no se nos extrañe que así como la tierra viene recobrando esa oxigenación, algunos ríos comiencen nuevamente a brotar, el mar comience también a manifestarse, y es posible que en lo que resta de estos días se presenten otras situaciones que pueden ser dolorosas, pero que en medio de todo este caos, usted y yo tengamos la confianza en nuestro buen Dios. Que sea la oportunidad para decirle, Señor, aquí estoy. Señor, gracias por tu palabra. Y le invito para que en unos 30 segundos, usted y yo hagamos un silencio y hablemos con el Señor. Padre bueno, Padre amoroso, gracias porque en tu juicio tuviste misericordia allí en esta historia allí con el pueblo de Israel y otros pueblos circundantes. Gracias, Padre, porque hoy tú también tendrás misericordia de nuestros pueblos. Pero eso no indica que todo termina hoy. Danos la fortaleza, danos la confianza de que estamos en ti. Ministranos, Señor. Padre, que dentro de tus propósitos y tu voluntad nos podamos mover. Y hoy te decimos, gracias por la vida, gracias por la asistencia, gracias por la provisión dada. Y seguimos implorando también tu misericordia para quienes no lo tienen hoy, para quienes la paz ya la han perdido y la zozobra está allí latente con ellos. Padre, te honramos y te bendecimos. En este momento, Padre, consuela esta familia que está allí escuchando, pero que también está pasando por una necesidad grande. Por aquellas que aún en este momento tienen esos seres queridos
en estado delicado de salud, por aquellas familias que hoy al estar escuchando, posiblemente allí en la cena está vacía, sus fuerzas están decayendo, su corazón está declinando y posiblemente hoy no quieran saber nada de ti. Asísteles, Padre eterno. Pero también, Padre, muchas gracias porque tú eres el sustentador, porque tú eres Jehová Jireh, el que abrirá las ventanas de los cielos para bendecir a sus hijos. Y que en este tiempo de cuarentena, Padre, en este tiempo de receso, Padre, no haya hambre. Igualmente, Padre, que tu palabra no escasee. Que aunque los templos estén cerrados, Señor amado, el altar familiar, la iglesia en casa, continúe fortaleciéndote. Padre, te honramos y te bendecimos y te decimos gracias. Gracias con la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.